Muy buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Ok, chicos, aquí espero, ya saben, 5 minuticos, esperemos hasta que entren los demás. De casualidad, ¿ya han podido revisar las notas o no? Yo he tratado de, como yo también soy estudiante, he tratado de entrar a la plataforma por la parte de estudiantes y creo que sigue como alterada, no sé. ¿Ustedes han podido revisar? Yo repito, aún no he confirmado las notas porque no sé si el problema ya se solucionó. No sé si será que algunos no pueden ver o nadie puede ver. ¿Alguno ya ha podido ver la nota en el sistema? Comprendo. Ok, entonces no las voy a confirmar hasta que se resuelva el problema, listo. O sea, cuando yo me dé cuenta que ya es accesible, les doy el plazo, digamos, óptimo para que revisen. Les voy comentando más o menos qué vamos a hacer hoy. La última vez vimos el método de los casquetes cilíndricos, o sea, ya sabemos calcular volúmenes de sólidos de revolución. Hoy vamos a aprender a calcular la longitud de una curva y con ella vamos a poder calcular el área de una superficie de revolución, ¿sí? Por ejemplo, ustedes piensen en un cubo ocupa un espacio, que es lo que llamamos volumen, pero también tiene 6 caras y cada cara ocupa una cierta superficie. Entonces, uno sabe que, por ejemplo, el área del cubo es 6 veces el área de una cara. Vamos a tener, o sea, a un sólido 3D, por decirlo de alguna manera, uno puede también saber su superficie, por lo menos para los polígonos que nosotros conocemos, los sólidos poligonales. Entonces, para curvas que se hacen girar, que generan superficies de rotación o sólidos de revolución, tienen una cierta superficie, vamos a poder calcular eso gracias a la longitud de una curva. Entonces, ese es el objetivo hoy. Gracias a eso, más adelante veremos algo que se llama interacción impropia, ¿sí? Es también compete a esta unidad. Cuando tengamos la parte de interacción impropia, veremos la trompeta de Gabriel, ¿sí? Es un ejemplo muy interesante que va a ser un sólido de revolución que tiene volumen finito, pero área, superficie infinita. Eso va a ser muy interesante. Me gustaría llegar a ello, porque repito, este capítulo que estamos observando aquí, o que estamos estudiando aplicaciones de la integral, que las terminamos hoy, y la siguiente parte es la de formas indeterminadas e integración impropia. La forma indeterminada donde vamos a estudiar la regla de L'Hopital para límites, y la parte de integración impropia, que es donde, por ejemplo, vamos a tener problemas con el intervalo de integración, eh, o vamos a tener un intervalo de integración infinito. O sea, hay que definir eso. Esa va a ser la idea, listo. Vamos a apuntar a llegar a ese ejemplo de la trompeta de Gabriel. De una vez les voy diciendo, haciendo mis cuentas, hoy terminamos la parte de aplicaciones de la integral. Listo. El jueves iniciamos con formas indeterminadas. El martes que viene sería interacción impropia del tipo 1 y el jueves interacción impropia tipo 2. Así que es posible que el jueves 19 de este mes sea el siguiente examen, para que lo vayan teniendo en cuenta. Lo más posible, repito, es que el jueves 19 sea el siguiente examen, porque si mis cuentas no me fallan y al ritmo que vamos, en 3 clases termino tema. O sea, hoy termino aplicaciones de la integral y el siguiente tema que es formas indeterminadas e integración impropia, creo que lo puedo terminar el jueves de la semana que viene. ¿Sí? Son 3 clases, 1, 2 y 3, el jueves de la semana que viene. Por ende, el jueves 19 es muy probable que sea el parcial 3, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y luego de eso, pues nos dedicaremos el resto del curso, o sea, desde el 17 de noviembre hasta que terminemos más o menos el 19 de diciembre, o tal vez antes, a estudiar sucesiones y series, todo lo que podamos estudiar sobre ellas. Entonces, más o menos ese es el panorama. Repito, el 19 de este mes, de noviembre, el 19 de este mes, es muy posible que sea el tercer examen, para que lo tengan en cuenta, se vayan planeando, vayan estudiando lo que hemos hecho. 19 de este mes es muy posible que sea el examen, casi seguro. Y luego el resto del curso se dedicará a estudiar sucesiones y series. Listo, todo lo que podemos estudiar sobre ello. Con este panorama, que ya lo tienen en mente,
Entonces, vamos a empezar con lo de hoy. Déjenme les comparto la pantalla. Hoy es la clase número 22 de este curso. De poco en poco hemos cubierto ya una gran cantidad, o sea, hemos visto muchas cosas. Toda la fundamentación de la integral, me refiero a la integral definida de toda su estructura, la relación con la antiderivación, vía los teoremas fundamentales del cálculo. Ya estamos estudiando ya estudiamos las técnicas de integración para poder aprender a integrar, si no hacer las cuentas. Ya sabemos que la integral, sabemos hacer cuentas, estamos estudiando las aplicaciones de la integral. Luego veremos otro tipo de integración que se llama integración impropia, que es extender un poco la definición de integral. Y bueno, con eso terminamos toda la teoría de integración. Pasaríamos entonces a la última parte del curso, que son sucesiones y series. Entonces, vamos a ver longitud de arco. Esta primera parte va a ser longitud de arco. ¿Sí? ¿Cómo así que longitud de arco? ¿Qué es eso? Bueno, más precisamente es longitud de una curva plana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Motivación, ¿sí, no? ¿De qué estamos hablando? Si yo les dijera que, si yo pongo aquí un eje coordenado, le digo, por ejemplo, esto vale 1, esto vale 1, este de aquí es el punto 1,1, trazo este segmento, el que va de 0,0 a 1,1, y les pregunto, alguien que me diga cuánto vale esta distancia, cuánto vale esta longitud, cuánto mide este segmento. ¿Alguien me lo podría decir? ¿Cuánto mide esto? ¿Sí? ¿Cuánto mide? Raíz de 2. Muy bien, César, gracias. ¿Sí? Entonces, digamos que el problema de tomar medidas de líneas rectas está resuelto. ¿Sí? Segmentos, longitudes de recta, etcétera, eso está bien. Si yo, eso es un segmento, y si yo les pusiese, ¿no? ¿Cuánto mide esto? ¿Sí? Esa curva, bueno, curva, son trozos de recta, pues, pero ¿cuál es su longitud? Ah, simplemente si Vido, este es un segmento, le calculo su longitud. ¿Cómo lo hizo César? Seguramente utilizando para este que está aquí el teorema de Pitágoras, porque se dio cuenta que es un triángulo rectángulo de lado 1 y 1. O lo que es lo mismo, utilizando la fórmula de la distancia entre puntos. ¿Cuál es la distancia entre el punto 0, 0 y el punto 1, 1? Eso se deduce también del teorema de Pitágoras, es la raíz de 1 menos 0 a la 2 más 1 menos 0 a la 2, o sea, raíz de 1 más 1, o sea, raíz de 2. Seguramente César lo hizo así. Entonces, si yo sé este punto y conozco las coordenadas de este punto, puedo calcular esta distancia, a eso le sumo esta distancia y a eso le sumo esta distancia y te puedo decir cuánto es la longitud, sino te puedo decir cuál es el perímetro, si quieres, de esa figura. Simplemente sumando las longitudes de los segmentos que está ahí. Entonces, cuando son porciones de recta, problema está resuelto, no hay que preocuparse, solo es distancia entre puntos, eso no tiene mayor problema. Listo. Entonces, encontrar la longitud de una recta o un trozo de recta no tiene problema. Pero, ¿y qué tal si ahora yo les digo esto? O sea, yo pongo aquí mi eje y digo, bueno, alguien que me diga cuánto mide esto. La línea roja, ¿cuánto es su longitud? ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto podría medir? O de pronto ese es un ejemplo muy, digamos, muy avanzado, algo más entre comillas sencillo. Digamos R, 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 y trazo la circunferencia. Imaginemos que es una circunferencia. La circunferencia que de radio R, ¿cuál es su longitud? ¿Cuál es su perímetro? ¿Sí? O sea, si yo la corto y tomo esa línea roja, pienso que es digamos, una pita, una cuerda. Si la estiro, ¿cuánto me diría cuando la estire? ¿Sí? ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuál es su longitud? Entonces, digamos que saber
Saber cuánto mide eso, buenas tardes Laura, saber cuánto mide eso está mucho más complicado, ¿sí? Bastante más complicado. El de la circunferencia nosotros sabemos cuánto es, sin embargo no sabemos por qué da eso. Cualquiera me puede decir, ah, es 2pi por el radio, pero seguro que si le pregunto por qué, no, así me lo enseñaron. Sí, tienes la razón, es que requiere ciertos métodos avanzados para poder deducir eso. Hoy vamos a demostrar eso, ¿listo? Hoy vamos a demostrar que el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Y vean que va para la colección, porque ya en este curso demostramos que el área de una circunferencia, pero el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. También vimos que, ahora vamos a ver que el perímetro es 2pi por el radio, y también habíamos hecho otra interesante. ¿Cuál fue la otra que hicimos, chicos? Que también dije que era muy, muy bacana. Ah, la del volumen del cilindro y la del volumen del cono, que era 1/3 del volumen del cilindro. Simplemente impresionante. Utilizando también a las arandelas, si quisieran. Las arandelas, no, los discos, perdón. Si yo les diera una esfera, ¿sí? La esfera en R3. Ah, bueno. En R3. Bueno, sí. Es que requiere. No, no, ese no, porque requiere funciones de varias variables. Pero cuando estén en un curso más avanzado en cálculo 3, ¿sí? Van a poder calcular el volumen de una esfera. Aquí porque solo podemos utilizar funciones de una variable, pero si estuvieran en cálculo 3, recuerden que van a tener el eje Z, pues porque 3D, ¿sí o no? X, Y, Z. Si tuvieran aquí una esfera de radio R, utilizando algo muy similar para la teoría de integración de lo que nosotros hemos hecho, utilizando esos discos, solamente pues aquí son discos 3D, si quieren decir de alguna manera. Utilizando discos pueden calcular el volumen de una esfera y van a concluir que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Sí, no van a tener problema con eso. Lo van a ver en cálculo 3, no se preocupen. Es un ejemplo un poco más avanzado, pero requiere otra teoría, la teoría de cálculo, pero para funciones de varias variables. Entonces va para la colección. Si estos resultados que uno usualmente le enseña en el colegio y que uno se los sabe, digamos, de memoria, pero no sabe dónde vienen, el cálculo puede resolver muchos de esos resultados, por lo menos de cálculos de áreas, volúmenes, con ese tipo de cosas, es que se hace con cálculo, ¿listo? Es muy bacano, digamos, que uno se dé cuenta, es que esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Para mí es realmente un sentimiento muy impresionante. Cuando lo vi por primera vez, es que esto se deduce por esto. Maravilloso. De hecho, esto es un método, digamos, analítico, es un método de cálculo, pero a modo de curiosidad, cuando ustedes ven el curso de geometría, no sé si ya lo vieron, depende pues del profesor que lo dé, pero en el curso de geometría hay una parte para el estudio de áreas y uno puede demostrar a peso de técnicas geométricas que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Es largo, es extenso, o sea, requiere mucho detalle, requiere todo el curso, mejor dicho, pero es impresionante. A peso de geometría pura y brava, demostrar que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero eso lo van a ver en otras, digamos, en la materia correspondiente. Simplemente se lo digo a modo de curiosidad para que se motiven, para que vean que esta carrera es muy, muy bonita. Tanto para matemáticos como para los estadistas que están aquí también. Motívense, sigan estudiando. Esta es una carrera preciosa. Les va a encantar. Entonces, muchachos, volviendo al problema original, hay que encontrar una manera de determinar las longitudes de estas curvas. A ver, en principio parece que, uy, no, eso está muy complicado, pero el problema de encontrar la longitud de una recta o una porción de recta está resuelto. Hagamos una analogía. Nosotros decíamos, encontrar el área que está por debajo de una curva, uy, no, eso es imposible, decíamos al principio, pero nos dimos cuenta, bueno, pero el problema de un rectángulo es fácil, la área de un rectángulo es sencilla, y yo puedo aproximar con rectángulos, y pues aproximo, luego meto infinitos rectángulos, que es tomar un límite, o sea que al final construyo la integral, ¿sí o no? Y la integral me dice, ahora sí, el área bajo la curva. Entonces, encontrar áreas bajo curvas parecía imposible en un principio, pero luego nos dimos cuenta que se podía reducir de alguna manera al problema de encontrar el área de un rectángulo, ¿sí? Con el método de exhaustión. ¿Será posible, chicos, que el área de una curva, que el perímetro de una curva o su longitud se pueda determinar a partir de las longitudes de segmentos? ¿Alguien me puede decir más o menos de qué forma? ¿Me puede decir una idea de cómo? Utilizando el método de exhaustión. ¿Será que yo puedo ver una curva como un montón de líneas, de alguna manera?
¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué creen ustedes? Pues la respuesta es que sí, chicos. O sea, la respuesta va a ser que vamos a aproximar la longitud, aproximarnos, vamos a encontrar la longitud de una curva a partir de segmentos. Recuerden, por ejemplo, y el círculo es un ejemplo, digamos, muy bueno, que uno aquí voy a meter un triángulo, que es una muy mala aproximación. Sí, es una mala aproximación, pero es una aproximación al fin y al cabo. De la longitud de esta, hombre, uno decir que la longitud de la circunferencia es aproximadamente la del triángulo, difícilmente, pero pues por algo empezamos. Luego metemos un cuadrado y se empieza a parecer un poco más, ¿sí? Es sumar la longitud de esos segmentos. Luego metemos un pentágono que se ajusta un poco más, ¿sí o no? Si quitemos el círculo, luego un hexágono y vean que ya los segmentos de línea están más cercanos a la curva. Y si metiéramos más vértices, por ejemplo, pensemos solo en este arco, si metiéramos, por ejemplo, esta línea aquí, esta línea aquí, esta línea acá, esta línea acá, a partir de poligonales, o sea, de muchos segmenticos, podemos irnos aproximando a la propia curva, ¿sí? Y obviamente entonces la longitud de la curva será aproximadamente la longitud, pues la suma de las longitudes de los segmentos de la poligonal. Y entonces ahí tenemos lo de, si metiéramos muchos puntos, infinitos puntos, y sumáramos las infinitas longitudes de los segmentos en cuestión, vamos a tener entonces al final la longitud de la curva. Y eso de meter infinitos puntos es una partición. Y eso de sumar infinitas longitudes, eso se vuelve una integral. O sea que el problema de encontrar la longitud de una curva es una integral. ¿Se entiende la idea, chicos? Ya voy a empezar con la parte de la formalización, pero ¿se entiende lo que vamos a hacer? ¿Se entiende de dónde es que aparece la integral? Vamos a aproximar la curva mediante segmentos y luego es sumar esos infinitos segmentos. Ahí es donde aparece la integral. Listo, chicos. Entonces, ahora sí empecemos con el formalismo. Uno más o menos sabe para dónde va y yo luego lo que tiene que hacer es meter formalismo. O sea, ya tenemos unos objetos como son la integral que se tiene que construir a peso de particiones, de unas funciones, ¿sí o no? Sumas de Riemann. Entonces, teniendo la idea ya básica, vamos hacia allá, vamos a construirla bien, bien. Entonces, lo primero va a ser la definición de una curva paramétrica. Porque, primero que todo, alguien que me diga, esta curva que está aquí es una función, me representaría una función de R en R. No, muy bien. ¿Por qué no, César? Una recta vertical corta más de un punto. Muy bien, si otras hace esto, hay más de dos puntos. O sea, no está bien definida. Si fuera de una función de R en R, a cada punto de R le toca uno y solo uno. ¿Sí o no? Uno y solo uno. Que no es el caso. Entonces no es una función, por lo menos no una de los reales en los reales, ¿sí? Pero sí hay una forma de hacer que esto sea una función a través de una parametrización. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Realmente esa es la representación de una función que va de R en R2 y lo que se grafica ahí es la imagen de la recta, ya, de la función, perdón. Ya vamos a ver cómo se hace. Entonces vamos a hablar de una parametrización. Definición, curva paramétrica. Entonces, una función, una f de un intervalo a, b en R2, de tal manera que a t, bueno, es una función f que va del intervalo cerrado a, b en R2, de tal manera que a t lo manda a g de t, h de t, con g y h de a, b en R, funciones.
Una curva paramétrica es una función del intervalo a, b en R2. Como yo a un punto tengo que mandarlo, pues como a un elemento del intervalo, tengo que mandar un punto de coordenadas x, y, las coordenadas en x están determinadas por una función g y las coordenadas en y están determinadas por una función h. ¿Sí? Entonces a t lo manda a g evaluado en t y a t lo manda en el caso de la componente y a h evaluado en t. Ya vamos a ver ejemplos de esto para entender cómo funciona. Pero una curva paramétrica es eso, una función de un intervalo R2. De tal manera que a t lo manda a primera componente es g evaluado en ese punto y segunda componente es una función h evaluada en ese punto. Entonces, si hicimos una definición, vamos a ver unos ejemplos para adaptarnos. Otra forma de representar a la curva paramétrica es la siguiente. O una forma de representarla, si uno no quiere escribir f que va de t aquí a acá, que mandan, otra forma de representar la siguiente. Seguramente esta la han visto o leído al respecto. La componente x va a ser g evaluado en t. La componente y va a ser h evaluado en t y t se mueve en a, b. O también pueden escribir a menor o igual que t menor o igual que b, pues es lo mismo. Para indicar la curva f se puede utilizar esta notación. Los puntos en x están determinados por la función g, los puntos en y por la función h y t se mueven a b. Esa es una forma de representar a la curva paramétrica, ¿listo? De representar a f. ¿Listo? Entonces, hicimos una definición, hay que hacer ejemplos. Ejemplos. Escrita de manera completa, tomemos la función que va del intervalo 0, 2, pi a R2, de tal manera que al punto T te lo envía a una primera componente va a ser coseno de ese punto y la segunda componente va a ser seno de ese punto. ¿Alguien sería capaz de decirme esta función f cómo se graficaría? O sea, ¿qué me representa en R2? ¿Cuál es su imagen en R2? Porque chicos, lo que uno hace no es representar a la función como tal, sino a la imagen, al conjunto de puntos. ¿Sí? Esta función está llegando a qué conjunto de R2. Coseno, seno, ¿qué genera en R2? Esos cosenos, seno. De pronto, no sea fácil de notar a la primera, pero si yo hiciese esto, la componente en x es coseno, ¿sí o no? X es igual a coseno. La componente en y es seno. Por lo tanto, lo que yo tengo son puntos que cumplen esto. X cuadrado más y cuadrado sería coseno cuadrado más seno cuadrado, que da 1. O sea que estoy en R2 y tengo puntos X, Y que verifican que X al cuadrado más Y al cuadrado me da 1. ¿Eso qué es? Una circunferencia. ¿De qué radio? Bien, Hernán. ¿De qué radio, perdón? De radio 1. Perfecto, Hernán. Entonces, estos puntos que están aquí me forman en R2. Tienen por imagen a la circunferencia de radio 1. Entonces, voy a hacer algo acá. Entonces, tienen por X igual a coseno, Y igual a seno, y X cuadrado más Y cuadrado da 1. Entonces, la imagen de f, y digo imagen porque estoy analizando los puntos X, Y, o sea, estos puntos, los puntos de la imagen, los puntos dentro de R2, la imagen de f es una circunferencia de radio 1. ¿Sí? La otra forma de representarlo, simplemente escribir, la componente en X es coseno de t, la componente Y es seno de t, y t se mueve entre 0 y 2pi. Sí, es una forma un poco más compacta de hacerlo. Yo no sé, aquí x cuadrado más y cuadrado te da 1, es una manera de hacerlo. La representación de la imagen, y quiero insistir mucho, no estoy graficando la función f. Cuando yo grafico una función f, digamos una función g que va de R en R,
yo coloco aquí, me ubico aquí en el punto X y la altura es f de X, en este caso G, perdón, G de X, y este es el punto X, G de X. Yo no voy a representar la gráfica de f. ¿Por qué? Porque para graficar a la función f que estoy aquí, yo tendría que ir, que podría hacerlo, pero no es lo que quiero en este caso, tendría que tener aquí el eje, digamos, X, entre comillas, que aquí tengo el A, B, ¿sí o no? Y para este, digamos, T que está aquí, voy a llamar mejor eje T. Para esta T que está aquí, tengo que ubicarle su punto, su F de T. Pero es que F de T está determinada por dos puntos, por una G de T y una H de T. Entonces, como tengo que enviarlo a R2, ¿cómo representaría yo eso? ¿Sí? Tengo que tomar este punto y enviarlo a un punto en el plano, pues, o en R2, ¿sí? ¿No? De alguna forma. Entonces, difícilmente voy a poder hacer eso. ¿Me comprenden? Entonces, yo no grafico, no estoy graficando la función f. Repito, porque a este t tendría que mandarlo en un par ordenado. Entonces, no estoy graficando la función f. Voy a graficar la imagen de f, porque son pares ordenados y sí puedo graficarlos en R2. Entonces, la gráfica de, y lo voy a colocar grande, de la imagen, ¿sí? De la imagen de f es, y ahora sí, es que la imagen de f, ¿dónde está? Está en R2, ¿sí o no? Entonces, bueno, los dos ejes de toda la vida, no tengo ningún problema. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya sé que la imagen está dada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces la imagen es una circunferencia, o sea que aquí pongo el radio 1, aquí menos 1, aquí 1, aquí menos 1, y trazo esa circunferencia. ¿Sí? Entonces, este círculo que está aquí, que se genera, no es la función f, no. Es la gráfica de la imagen de f. ¿Sí? F lo que hace es que al intervalo 0,2pi, de alguna manera, lo manda en esto. A 0,2pi lo manda en esto. ¿Listo? A 0,2pi lo manda en eso, en ese círculo rojo que está ahí. Chicos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Nos damos cuenta que eso que dibujé ahí no es la función f, no es la gráfica de f, sino la gráfica de la imagen de f. Estoy exponiendo los puntos de la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Repito. ¿Por qué? Porque una función, ¿cuál es la gráfica de una función? Poner los puntos x, g de x, ¿sí? Si la función es g. Entonces, la gráfica de f tendría que ser t, f de t, ¿sí o no? Tendría que ser graficar este punto, o sea que es el punto t, en la segunda componente, un punto h de t, g de t. Y esto no lo sé graficar, pero esto sí. Entonces, graficamos es la imagen de la función f. Graficamos esta parte en R2. Y decimos que la función manda a t a este punto. O manda al intervalo a, B a la gráfica que nos da los puntos de la imagen. ¿Se entiende, muchachos? Voy a hacer otro, no se preocupen. Vamos a graficar las imágenes de las funciones paramétricas. Entonces, 2. F de 0, también 2pi, en R2, de tal manera que a t te lo envíe, bueno, y sea r mayor que 0, te lo envíe en r coseno de t, r seno de t. ¿Sí? Otra forma de representarlo hubiera sido la componente en x es r coseno de t, la componente en y es r seno de t, y t se mueve entre 0 y 2pi. Es otra manera de representarlo, ¿sí o no? Alguien que me diga la imagen de esa función, ¿quién es? La imagen de esa función, la gráfica de la imagen de esa función, ¿qué figura da?
La gráfica, la imagen de f es... Los puntos en x son r coseno, los puntos en y son r seno, entonces x cuadrado más y cuadrado. No es que siempre haya que hacer esto, no, simplemente que pues, en este caso funciona. X cuadrado más y cuadrado sería r cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, o sea, por 1, o sea, r cuadrado. O sea que x cuadrado más y cuadrado me da r cuadrado, o sea que yo tengo ¿qué cosa en R2? Una circunferencia de radio r. Muy bien, Hernán. Es una circunferencia de radio r. Eso. Y recuerden que esto, por ejemplo, esto no es una función de r en r. Sí, el círculo no es una función porque yo puedo trazar esta línea y se acabó. No es una función. Pero es que yo no estoy graficando aquí una función, la función f, no. Estoy graficando la imagen de la función f. No, la imagen de f es ese círculo. Listo. La imagen de f es ese círculo. Aquí la imagen de f es una circunferencia de radio r. Listo. La gráfica que hacemos nosotros son las imágenes de unas funciones, las imágenes. Acá, por ejemplo, no vamos a tener una función que tenga por gráfica esto. No, es que esto no es una función. Pero si vamos a colocar una función cuya imagen sea esta curva que ves aquí. Listo. Tercer ejemplo. ¿Qué pasa si me dan ahora sí una función propiamente? Sea g, por ejemplo, de a, b en r, una función. ¿Será que una función, esta es una función y esta función tiene su gráfica? Sí, una función que va del intervalo a, b. Entonces ella tiene una gráfica ahí, no tiene problema, se grafica en los x, g de x, ella hará algo acá. Esta es una función, no tiene problema. ¿Será que yo puedo ver a una función como una curva paramétrica? ¿Será? Simplemente hay que hacer un pequeño truquito, no es un truco, no es nada extraño, solamente hay que saber cómo parametrizar. ¿Cómo se grafica una función nuevamente? Cuando yo coloco aquí un x, aquí va a estar g de x. ¿Sí? Entonces yo grafico el punto. La gráfica de una función básicamente son todos los puntos de R2 que están formados por esto, por x, g de x. Entonces yo quiero una función que a un punto, pues ahí está x, entonces que al punto x te lo manden esto. Que a x me lo manden x, g de x. Sí, esa sería mi función f que parametriza. A x lo manda sean esto. Así de sencillo. Y te va a generar tu curva, porque al graficar la imagen, que la imagen es esta, te va a quedar la misma función. Entonces yo puedo ver a una función como una curva paramétrica, ¿sí? Simplemente a t lo envías, ¿y de dónde se va a mover? Pues aquí, en t, g de t. Esa es la función paramétrica. Lo vamos a escribir. ¿Se entiende cómo deduje que se podía ver a una función como una paramétrica? Recuerden que una paramétrica manda a t en g de t, h de t. Y yo quiero que estos puntos generen la curva de la función que yo tengo. Pero la función que yo tengo es, ¿cómo se grafica? ¿Cómo son los puntos de la gráfica? Son puntos x, g de x. Entonces quiero que a t te lo mande en x, o a t en este caso, a t, aquí sería t, g de t. Entonces, el parámetro va a ser esto. T lo manda en t, g de t. ¿Se entiende, chicos? Lo voy a escribir bien. Simplemente para que, uy, ¿eso dónde salió? No, o sea, la idea es clara. Yo quiero que al graficar la imagen me quede la función g. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues bueno, parametrice. ¿Puede parametrizar? Claro que sí. ¿Cómo? Entonces, sea g una función. Podemos parametrizarla como sigue.
defina f, ¿de dónde? De a, b. Que a t lo manda, va a llegar a R2 y necesito que los puntos de la imagen me den la función, sí, me den la gráfica de la función. Entonces, ¿cuáles son los, cómo yo grafico yo una función? Coloco al t y coloco a su imagen y trazo el punto. Entonces, mande a t en t, g de t. Eso es una parametrización de la función que otra forma de escribirlo sería a x hágalo simplemente t, a y hágalo g de t, que es lo que uno hace cuando grafica, ¿sí o no? En x pone pues tu t y en y pones pues g de t. Y este punto que está aquí, ¿quién es? T g de t. Y todos los puntos que haga eso sobre el dominio, moviendo a t en el dominio, me generan a la curva. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que uno hace cuando grafica. Entonces, ¿T de dónde se mueve? Ah, pues T se mueve en el dominio. El dominio es A, B. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende cómo parametrizar la función? G era una función y la puedo ver como una curva paramétrica. Si tengo la función G, puedo parametrizarla. Simplemente, ¿qué debo hacer? Hago que el dominio que, digamos, tiene como variable X, si quieren, hago que el dominio sea mi parámetro. Si el dominio es A, B, entonces hago que la variable en cuestión, X, si quieren, se vuelva el parámetro. Así de sencillo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende o no? ¿Cuál fue la idea de fondo? La idea era que la imagen fuera la gráfica de la función original. Así que a t lo mando en el punto t, g de t. Ok. Entonces, este ejemplo que hicimos aquí como en abstracto, vamos a hacer un ejemplito del mismo. Entonces, caso particular. ¿Qué será la función f que va de 0,1 en R2, que a t te lo envía en t, t a la 2? ¿Alguien me podrá decir qué es eso? ¿Cuál es la gráfica de la imagen? Imagen de f. ¿Cuál será la gráfica de la imagen de f? ¿Alguien me podrá decir cuál será la gráfica de la imagen de f? Tal vez. Vean que obedece a la misma estructura del ejemplo que acabamos de hacer. A t lo envía en t como una función g de t, que en este caso es t a la 2, ¿sí? Cuando la paramétrica hace eso, a t lo envía en t como una función, realmente es la parametrización de una función que ya está definida. ¿De cuál? De la función que está aquí, de la función que está aquí. Entonces, la gráfica de esa función paramétrica, pues de la imagen de esa función f, ¿cuál vendría siendo? La parte positiva de la parábola o el termo positivo de 0 a 1. Correcto, Carlos. Es básicamente el trozo de parábola que hay desde 0, 0 hasta 1, 1. Es esto. Aquí está 0, 0. Y aquí está 1, 1. Bueno, muy recto. Más o menos. ¿Sí? La parábola es más o menos así. Entonces se queda desde 0, 0 hasta 1, 1. Entonces me puedo quedar con trozos de funciones, simplemente delimitando el dominio. Otra manera de haber visto la parametrización, repito, sería, bueno, a x hágalo t, a y hágalo simplemente t a la 2, y t, ¿quién es? ¿T dónde se mueve? T se mueve entre 0 y 1. Esto y esto son dos formas de escribir lo mismo, ¿listo? Entonces es la porción de la parábola x al cuadrado entre 0, 0 y 1, 1. Ahora, aquí porque tenemos, digamos, un ojo habilidoso y podemos darnos cuenta con qué nos estamos quedando, cuál es la gráfica que se está generando, pero puede ser que diga, hombre, no, y yo, si me dan una función extraña, ¿cómo me doy cuenta de qué curva genera?
Por ejemplo, si yo les doy la siguiente curva, voy a decir que X va a ser, el punto en X va a estar dado por T coseno de T. El punto en Y va a estar dado por T seno de T. Y el punto T está entre 0 y 2pi. Alguien podría decirme, voy a tratar de adivinar qué es esta, que queda, digamos, cuál es la gráfica de la imagen de esta función. Vean que ya no son círculos, porque no, el t no está fijado, no es un radio multiplicado por coseno, radio multiplicado por seno, no, es t, o sea, también se mueve. T coseno de t en x y t seno de t en y, con t moviendo entre 0 y 2pi. Claramente va a ser mucho más difícil de identificar qué es eso que está ahí. Ya no es algo tan conocido, por lo menos no para nosotros. Entonces, ¿cómo graficamos eso? O sea, si uno nos quiera, no, grafíquelo, dígame cuál es la imagen. Muchachos, la única forma es una tabla de valores. Si yo quisiera ver cuál es la imagen de f para graficar imagen de la curva paramétrica, si es que no la conocemos, hay que hacer una tabla de valores. ¿Sí? Simplemente, bueno, t, x, y. Cuando t vale, por ejemplo, 0, esto da x da 0, y da 0. Cuando vale, estamos, t se mueve entre 0 y 2pi, cuando vale pi, cuando vale pi tercios, y así, ¿sí o no? Así hasta llegar a 2pi. Mucho, entre más punticos ponga, pues más exacta me va a quedar la curva. Cuando vale 2pi, entonces x vale 2pi. ¿Por qué? Porque coseno de 2pi, ¿cuánto es? Coseno de 2pi vale 1. Entonces 1 por 2pi, 1. 1 por 2pi, 2pi. Y y vale 0. Entonces, resulta que esa gráfica, la gráfica de la imagen de esa función que tenemos ahí, va a ser precisamente esa curva que les di al principio, aproximadamente, va a ser esto. Más o menos va a ser esto. ¿Sí? La imagen de esa función paramétrica es más o menos algo así. ¿Sí? Entonces ya tenemos una manera de utilizar funciones para representar de alguna forma a este tipo de curvas. Ya sabemos que esto que está aquí no es una función, pero sí es la imagen de una función paramétrica. Sí, o de una curva paramétrica. Podemos decir que es una curva paramétrica. Para que esto no quede como tan así al aire, vamos a ver, lo voy a hacer acá. Su representación es más o menos así. Listo. ¿Cómo graficarlo? Pues una tabla de valores, empezar a dar valores. Listo. ¿Se entiende, muchachos? Vamos bien hasta aquí. No podemos representar como función a esas curvas porque no son funciones, pero sí son la imagen de una curva paramétrica. Si son curvas paramétricas, son la imagen de una función paramétrica. O sea, de una función de un intervalo en R2. Ya formalizamos ese tipo de curvas, ya podemos trabajar con ellas porque ya las asociamos de alguna manera, las asociamos a funciones. Ya las funciones las podemos integrar, las podemos derivar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, cuando cumplen ciertas propiedades, obviamente, no toda función es diferenciable ni toda función es integrable. Hasta aquí estamos bien. Ok, vamos a ver si avanzó un poco más. Ahora tenemos la definición de curva suave. Ya sabemos que es una curva paramétrica. Ahora vamos a ver que es una curva paramétrica suave. Entonces, es una curva paramétrica digamos x igual a f de t, y igual a g de t,
con t en un intervalo a, b, sí, ya sé quién es x, quién es y, dónde se mueve t, donde las derivadas de las funciones que nos dan los puntos x y y existen. F' de t y g' de t. Entonces, donde las derivadas existen, no solo existen, existen y son continuas. En el intervalo cerrado. Y f' de t y g' de t no son simultáneamente ceros. En AB. En AB. ¿Cómo así? Que si yo tengo la curva paramétrica, ya sabemos, f de, bueno, f no, f está ocupado, digamos, h de t es la curva paramétrica dada por f de t, g de t, con t en AB. Yo digo que es suave si f' y g' existen y son continuas, ¿sí? Continuas en el cerrado AB. Existen y son continuas. Y además, no va a pasar esto. No pasa que f' en un t sub 0 sea igual a g' en un t sub 0 que es igual a 0. No hay un punto en el intervalo a, b de tal manera que las dos derivadas se vuelvan 0 ahí. ¿Listo? No se pueden anular las derivadas al mismo tiempo. ¿Listo? No se pueden anular las derivadas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo o para qué me sirven estas condiciones? Digamos, ¿por qué se llama curva suave? Es porque las condiciones que le acabo de estipular, o de que las derivadas existan y sean continuas, de que no se anulen simultáneamente, lo que dicen o la interpretación geométrica que tienen es que la curva no tiene como cambios repentinos de dirección. Si ya venía así, como que no hace de la nada esto, así de, ¿sí? Y además de eso, no se regresa sobre sí misma. Sí, que si ya viene así, en todo momento viene así, ni cambia de manera extraña de dirección, la diferenciabilidad, ni se regresa. O sea, llegando aquí se detuvo y empezó a regresarse sobre ella misma. Hizo esto y luego se recorrió así. No. Entonces, ni se va a detener de forma extraña, o sea, no va a cambiar de dirección de manera repentina, ni se va a regresar sobre sí misma. ¿Listo? Entonces, las condiciones se interpretan o permiten saber cómo que la curva no cambia repentinamente de dirección, eso es la suavidad, eso es por ser diferenciable. O sea, que ella venga así y haga un pico, ¿sí? Recuerden que los picos son donde no hay diferenciabilidad, ¿sí? No cambia repentinamente de dirección, eso es suavidad por diferenciabilidad. Y lo de que no se anulen las derivadas es lo de que ella no puede cambiar de dirección porque no puede detenerse. Y no se regresa sobre sí misma. ¿Sí? Ella no viene aquí en este momento, llegó aquí, se paró y empezó a hacer este recorrido. No, no puede hacer eso. Una curva suave no hace eso. Muchachos, a modo de comentario, a las curvas paramétricas se les puede, por lo menos a las suaves, se les puede establecer usualmente una dirección, ¿sí? Que es básicamente, por ejemplo, miren acá, en este ejemplo 4, cuando yo empiece a graficar, voy a ir desde 0, 0 hasta 1, 1, ¿sí? Cuando yo mueva t, cuando evalúo t en 0, me da 0, 0. Cuando te evalúe t en 1, muevo 1, 1. Y a medida que yo voy evaluando puntos entre 0 y 1, ella va creciendo en este sentido. Se va moviendo así. Entonces, eso usualmente uno lo representa con una flechita, una sola, indicando en qué dirección se mueve.
este caso se mueve así. Esta de acá, por ejemplo, va en este sentido. Empieza aquí, se sigue moviendo en una sola dirección. Esa flechita indica el sentido, digamos, en el que se está creando la curva. Listo, estamos de acuerdo. Entonces, las curvas paramétricas usualmente tienen una dirección, que es la dirección en la que, digamos, se van dibujando de alguna manera, en la que la partícula va a estar recorriendo encima de ellas. Si ella surge así, entonces se está recorriendo de esta forma. Esta flechita indica eso. La dirección de una curva paramétrica no afecta en nada a la hora de encontrar la longitud, que es lo que a nosotros nos interesa, entonces no vamos a hablar sobre ello. Sí tiene otra importancia en otro tipo de problemas, pero no son cosas que nosotros podemos abordar. Entonces, solo sepan que esa flechita indica la dirección, o sea, desde dónde inicia y hacia dónde va. Si inició desde este punto y empieza a moverse así, la flecha lo único que está indicando es precisamente eso, hacia dónde está yendo. Pero es que el t aquí es menor, el t0 aquí es menor que el t1 acá. ¿Sí? O sea, a veces puede ser tiempo 0 hasta tiempo 1, por ejemplo. T igual 0, T igual 1. Listo. Seguimos con los ejemplos. Esta curva que está aquí, chicos, se llama cicloide. Es una cicloide. La cicloide es básicamente la curva que se genera cuando pasa lo siguiente. Imaginen que tiene un círculo de una circunferencia de radio 1. Y destaquemos un punto sobre la circunferencia. Más o menos así. Destaquemos un punto sobre la circunferencia, digamos este. Si imaginan que esa circunferencia es una rueda y la rueda empieza a girar, si ustedes pudieran de alguna manera seguir la trayectoria de este punto, él hace algo como así. Cuando uno grafica, digamos, la trayectoria que sigue ese punto que está destacado en rojo a medida que la curva, a medida que la circunferencia gira, les queda algo más o menos así. Más o menos, sí, algo más o menos así. Es más bien como así. No son parábolas ni nada de eso. O sea, el punto hace este tipo de recorrido. Eso se llama cicloide, listo. Que está representada de esta manera. ¿Sí? X, Y y T. De manera paramétrica. También tiene ecuaciones cartesianas, pero pues no nos vamos a meter en eso, que no es el fin del curso. Pues por lo menos no de esta parte. Entonces, eso que está ahí es una cicloide. La pregunta aquí es, muchachos, esta cicloide que les acabo de determinar de manera paramétrica, ¿es una curva suave? Esto es una curva suave. ¿Sí o no? Es curva suave. Miremos las condiciones. La definición de curva suave nos dice que las funciones en cuestión tienen que poderse derivar, o sea, tienen derivada que existe. Las derivadas de X y Y existen. Hola, ¿qué pasó? Un momento. Deme un momento, muchachos. Ya volví. Hernán dice que no, muy bien. ¿Por qué no, Hernán? Las componentes en X y en Y sí se pueden derivar. ¿Son continuas? Sí, van a ser continuas, pero no pueden ser simultáneamente cero. Y esas dos funciones al derivarse sí tienen un punto donde se hacen cero las dos. Es porque se pueden anular. Entonces, vamos a escribir aquí. Entonces, respuesta, no. ¿Por qué? Eh, a ver, si decimos que f de t es la componente en x, que es t menos seno de t, entonces la derivada es 1 menos el coseno.
Si decimos que G es la componente en Y, que es 1 menos coseno, entonces su derivada es la derivada de coseno es menos seno, menos da más, entonces sería seno. Y esas dos funciones en el intervalo 0,4pi si se encuentran. ¿Sí? 1 menos coseno igual a seno. Sí. Considera lo siguiente. F' de 2pi es igual a ¿cuánto? 1 menos el coseno de 2pi, que es 1, sería 0. Es igual a seno de 2pi, que es 0. Es igual a g' de 2pi. Entonces, efectivamente, se anulan de manera simultánea, por lo tanto, no es una curva suave, ¿listo? Tiene la diferenciabilidad, tiene la continuidad, pero hay un punto en el que ambas derivadas se anulan, luego no es suave. Con estos elementos ya planteados, o sea, ya sabiendo lo que es una curva suave, lo que es una curva paramétrica, ya podemos hablar, ahora sí, de lo que teníamos como objetivo, que era la longitud de arco. El primer paso para encontrar la longitud de una curva. Longitud de arco. Entonces, ¿qué significa la longitud de una curva suave? ¿Qué es esto? ¿Qué significará eso? Dada por todas las ecuaciones paramétricas. Entonces en X vamos a decir que vale f de t, en Y vale g de t, y t se mueve en un intervalo a, b. Es lo que vamos a encontrar ahora. Y es lo que les dije que íbamos a hacer. Ya tenemos que la curva paramétrica tiene una gráfica para su imagen. La imagen podría ser algo así. Voy a hacer aquí al ladito. La imagen podría ser algo así. Sí, esa podría ser la imagen. Incluso puede empezar desde aquí, no tiene ningún problema. Entonces, digamos que sea la imagen de la curva paramétrica. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer nosotros es generar una partición del intervalo a, b, porque eso nos va a inducir una partición sobre la curva. Si yo destaco unos puntos T y miro quiénes son sus imágenes, esos puntos van a ser, por ejemplo, aquí un Q de 0, que es donde inicia, un Q1, que es donde termina, y unos puntos en el medio, por ejemplo este, que va a ser un Q sub 1, un Q sub 2, un Q sub 3, un Q sub 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Si por una partición. Aquí este sería como Q sub 5. Y luego voy a trazar los segmentos que unen a esos puntos Q sub 0, Q sub 1. Entonces, este segmentico, este segmento, este segmento, este segmento y este segmento. Uy. Luego voy a sumar las longitudes de esos segmentos y esas longitudes pues van a hacer una, digamos, una aproximación buena o mala de la longitud de la curva. Lo que voy a hacer luego es introducir más puntos Q sub 0, ¿cómo? Aumentando la partición de AB, ¿sí? Sumo las longitudes, al final voy a meter infinitos puntos en la partición, tengo infinitos Q sub ceros, pues Q sub I, lo que me va a dar infinitos segmentos, lo que me va a generar una suma de longitudes infinitas, pues de infinitas longitudes, perdón, lo que es básicamente una integral, y al final vamos a obtener propiamente la curva en cuestión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, vamos a meter puntos encima de la curva, a sumar unas longitudes que al final aproximan a la curva, y cuando nos vamos al límite, obtenemos es la longitud propiamente de la curva, ¿listo? Entonces, formalizando nuevamente lo que dije, es sea P una partición de A, B, dada por los puntos A es el X, el T sub 0, vemos que la variable es T,
que es menor que un T sub 1, que es menor que un T sub n, y T sub n es B. Tenemos n puntos de una partición. Entonces, esto corta a la curva. ¿Cuál curva? A la gráfica, pues, de la curva paramétrica. A la gráfica de la imagen, ¿sí? De la imagen de la curva paramétrica. En n pedazos. En otras palabras, esto que está aquí, eso que hice, estoy partiendo en n pedacitos. Claro, porque si yo tengo un T sub 0, eso me induce el punto Q sub 0, donde Q sub 0 nada más es f de T sub 0, g de T sub 0. ¿Sí o no? Ese es el punto que está aquí, evaluar T sub 0. Si delta de S sub I es la longitud de arco entre Q sub 0, pues entre Q sub I menos 1 y Q sub I, perdón, y delta de W sub I, la longitud del segmento, esto no se preocupen, mejor con una pequeña gráfica. Aquí ven que tenemos una curva y estamos metiendo unos polígonos, unas poligonales o unos segmenticos, pues, un conjunto de segmentos. Entonces, en algún momento nosotros tenemos esto. Por aquí está un pedazo de curva donde este es Q sub 0 y este es Q sub, bueno, Q sub I menos 1, Q sub I. ¿Sí? Ahí tenemos un trozo de curva. Ese trozo de curva está unido, estos puntos, mediante un segmento. A ese segmento, la longitud de ese segmento, yo le estoy llamando delta de W sub I. Y la longitud del arco la estoy llamando delta de SI. La longitud de este arco, lo que mide esto, lo que mide exactamente es delta de S sub I. Y lo que mide el segmento que es una Q sub 0 con Q sub 1 lo estoy llamando delta de W sub I. Si nos damos cuenta, la longitud de delta W sub I, la longitud de ese segmento, es una mala aproximación, pero es una aproximación a delta de S sub I, ¿listo? Y como yo estoy uniendo los puntos QI menos 1 QI mediante el segmento ese azul, eso también me tiene aquí o me induce unas componentes en X y en Y. Entonces yo puedo hablar que este es un delta de X sub I y este es un delta de Y sub I. Porque pues en R2, y recuerden que esto está en R2, tiene una base y tiene una altura, porque son estos puntos X, Y, y estos son puntos X, Y, se puede calcular. ¿Para qué quiero esas longitudes? Para poder utilizar, digamos, la distancia entre los puntos, etc. Entonces, lo que vamos a estipular es que la longitud de ese segmento de curva va a ser aproximadamente, realmente no es exacto, miren que es una mala aproximación, a la longitud de ese segmento W sub I. ¿Y la longitud del segmento W sub I quién es? Bueno, muchachos, esto es un punto y esto es un punto, ¿sí? Y yo sé cómo encontrar la longitud de ese segmento. Simplemente, en este caso sería la variación en x al cuadrado más la variación en y al cuadrado. O sea, delta de x sub i a la 2 más delta de y sub i a la 2. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? ¿Y cómo así que es delta de x sub i? Pues eso lo puede confundir, no se me van a confundir, realmente no necesito introducir esas variables, simplemente esto es la raíz. Muchachos, ¿quién es ese Kuzuki menos 1? Kuzuki menos 1 es el punto f de t sub i menos 1, f de t sub i, bueno, g, perdón, acá. Y este es f de t sub i, g de t sub i, mejor dicho. La distancia entre estos puntos, o la longitud de ese segmento, es la raíz
de, restamos en x, por eso hay una variación en x, f de t sub i menos f de t sub i menos 1, esto al cuadrado, más la variación en y, que es g de t sub i menos g de t sub i menos 1, eso al cuadrado, y todo eso está entre una raíz. Esto es simplemente distancia entre dos puntos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ya tengo una aproximación de esta longitud de arco. Si quiero aproximar toda la curva, pues tengo que sumar todas las aproximaciones. Si tengo una aproximación a cada arquito, la curva es como sumar esos arcos, pues voy a sumar las aproximaciones. Entonces, digamos, una mala aproximación sería sumar todas esas aproximaciones delta de W sub Q. Sin embargo, vamos a hacer algo antes. Denme un momento. La función f y la función g, ¿cómo son? Recuerden que la curva paramétrica es suave, por tanto son diferenciables en el abierto y son continuas en el cerrado, ¿sí? Como la curva es suave, f' y g' existen y son continuas, de hecho, en este. Así pues, f, g son continuas en este y diferenciales en este. De hecho, en el cerrado, porque f' y g' son continuos en todo eso. Pero es como para que quede bien claro lo que voy a hacer. Como las derivadas existen en todo AB y son continuos en todo AB, pues en particular las funciones originales son continuas en el cerrado y diferenciales en el abierto. Lo que me permite utilizar el teorema del valor medio para derivadas. Por el teorema del valor medio para derivadas existen, lo estoy usando para F y lo estoy usando para G. Entonces el punto que existe para F no tiene por qué ser el punto que existe para G. Solo sé que existen. Entonces vamos a decir un T sub I con una barra encima y un T sub I con un sombrerito encima. Son cosas que podrían ser diferentes. Acá en TI menos 1, TI, tales que qué cosa. Ah, bueno, que es que la longitud del intervalo me da la derivada por la variación, ¿sí o no? La longitud a ver, la diferencia de las imágenes de los extremos es la derivada en ese punto por la longitud del intervalo. O sea, f de ti barra menos f de ti menos 1, f de ti menos f de ti menos 1 era la derivada evaluada en ese punto, ti barra, por la longitud del intervalo, o sea, por ti menos ti menos 1, o lo que nosotros llamamos delta de t sub i. Y lo mismo con g. G evaluado en t sub i menos g evaluado en t sub i menos 1 sería la derivada que se prima en el punto que existe para ella, que sería ti con un sombrero, por la longitud del intervalo que es ti menos 1, o sea, delta de t sub i. Listo. ¿Y para qué hice esto? O sea, Walter, ¿por qué hiciste esto? Ah, porque es que vean que aquí tengo f de ti menos f de ti menos 1 y aquí tengo g de ti menos g de ti menos 1. Entonces puedo reemplazar esa resta por una multiplicación. Entonces tenemos luego la variación de W sub i, que recuerden que es una mala aproximación de la variación de CI. ¿Ves? Aquí es exactamente igual, gracias al teorema del valor medio para derivadas, a la raíz de quién. Ya no voy a escribir esta resta, sino que voy a escribir este producto que está acá. De f de ti menos f de ti barra, es la derivada ahí, por delta de t sub i, esto al cuadrado, más g' de t sub i con sombrero por delta de t sub i, eso al cuadrado.
y trazo esta raíz. Entonces, delta de W sub I sería igual a la raíz. Muchachos, aquí el cuadrado de un producto es el producto de los cuadrados, o sea, me va a quedar este factor cuadrático en ambos lados. Puedo sacar un factor común, puedo sacar la raíz. Entonces me va a quedar f' de t sub I barrita al cuadrado más g' de t sub I con sombrerito al cuadrado, trazo la raíz y aquí puedo salir delta de t sub I. ¿Sí? Pues se puede salir. Entonces, ahora sí, tengo la longitud de esa línea recta que está ahí, en términos de hecho de las derivadas de las que componen a la función de la curva paramétrica. Por tanto, sumar toda la longitud de esos segmentos aproxima la longitud de la curva, ¿sí o no? Entonces, un momento. Luego, la suma de las longitudes de los segmentos es, entonces, sería la suma desde i igual 1 hasta n de los delta w sub i, es exactamente la suma desde i igual 1 hasta n de eso que acabamos de escribir, la raíz de f' de t sub i al cuadrado más g' de t sub i con gorrito al cuadrado por delta de t sub i. ¿Listo? Y esto que está aquí es, repito, la longitud de todos los segmentos. O la suma de las longitudes, pues ya sabemos cuánto mide la poligonal. Sería básicamente sumar todos esos pedacitos azules. Es una mala aproximación de la curva, pero es una aproximación al fin y al cabo. Y miren que lo que tengo es casi una suma de Riemann. Porque las sumas de Riemann van a ser sumas de una función, ¿sí o no? Donde tienen un punto destacado que llamamos Tezuki. El problema es que aquí hay un punto TI con una barra y aquí hay un punto TI con un sombrero. Y, o sea, tengo dos puntos destacados, no uno solo. Porque el teorema de valor medio me dice que existe un punto, no me dice cuál. Estos podrían ser perfectamente distintos, o sea, podrían ser diferentes, podrían ser iguales. ¿Qué pasa? ¿Cómo garantizo? Necesito pasar de tener dos a tener uno solo. La cosa es, muchachos, esto va a ser solo una intuición lo que les voy a decir acá, eso, la prueba formal se escapa de este curso, pero recuerden que TI barra está en TI menos 1, TI, y lo mismo TI sombrero está en TI menos 1, TI. Cuando nosotros tomemos límite, cuando esa partición, cuando la norma de la partición tiende a cero, o sea, vamos a meter cada vez más puntos, por lo tanto, TI menos 1, TI se están acercando, o sea, lo que vamos a hacer nosotros cuando norma de P tienda a cero es hacer básicamente que la distancia de TI menos 1 a TI, se escribe así, que esta distancia tienda a ¿dónde? A cero. Si hacemos que la norma de la partición tienda a cero es porque estamos metiendo muchos puntos, o sea que los puntos están cada vez más cercanos, por tanto su distancia tiende a cero. O sea que este intervalo se está haciendo cada vez más pequeño. Si partimos con un intervalo que era así, TI menos 1 TI, y por aquí estaban el TI gorro y TI sombrero, luego estamos contrayendo eso. Entonces ya tenemos más cercano, por lo tanto esos TI barra y TI sombrero se están acercando, para más pequeñitos están cada vez más cerca, y así sucesivamente. O sea que cuando la norma de P tiende a cero, esta distancia tiende a cero y por tanto TI barra tiende a convertirse en TI sombrero o viceversa, ¿sí? Ellos dos tienden a convertirse en el mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Cuando yo haga que la norma de la partición tienda a cero, esos dos puntos, el TI barra y el TI con sombrero, se van a volver el mismo. Tienen que acercarse, no pueden quedarse siempre separados porque el intervalo se está haciendo cada vez más chiquito y esos dos puntos están dentro del intervalo. Entonces, cuando la norma de la partición tiende a cero, esos dos puntos tienden a volverse el mismo. Por tanto, puedo pasar de tener dos puntos destacados en la partición a tener uno solo. ¿Se entiende lo que dije, chicos? ¿Se entiende la idea? Eso no es una demostración, eso es una intuición de lo que está pasando. Cuando la partición tiende a cero, los extremos del intervalo se están acercando, por tanto todos los puntos que están dentro se están acercando. En particular, los dos puntos destacados, TI barra, TI con sombrero, se acercan entre ellos y paso de tener dos puntos destacados a tener uno solo.
lo que entonces me deja claro, me deja, perdón, escrito una suma de Riemann que se convierte entonces en una integral. Muchachos, ¿se entiende lo de que TI barra se convierte en TI con sombrero? Ok, entonces, cuando norma de P tiende a cero, puede probarse que TI barra, o el otro, no importa, se van a convertir en el mismo, que TI barra tiende a TI con sombrero. ¿Sí? Luego, la longitud de la curva, ojo, se define como, digamos, L, es el límite cuando la norma de P tiende a cero de la suma desde igual 1 hasta n de la variación de esos W sub i, que ya dijimos que esto sí es una suma de Riemann, porque los puntos destacados van a ser el mismo al fin y al cabo. Cuando tome el límite se convierten en el mismo. Ah, pero es que tengo entonces una suma de Riemann con un límite cuando la norma tiende a cero. Nosotros ya sabemos por la definición de integral definida que esto es una integral. O sea, que eso es la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues mi dominio. Y mi dominio era el intervalo a, b. T se movía en a, b. O sea, que esto va, la integral desde a hasta b. ¿De quién? De la función que estamos considerando. O sea, de la formulita que quedaba acá, pues, de ese delta W sub i. Y eso, delta W sub i era esa raíz que teníamos allá arriba. Entonces esto me queda la integral de la raíz de f' de x, de t, perdón, qué pena, f' de t. Recuerden que eran unos tezuki, que esos puntos destacados se convirtieron en la variable. Entonces, t al cuadrado más g' de t al cuadrado. Y yo estaba considerando variaciones en t, si no, unos tezuki, o sea que mi variable de integración es t, diferencial de t. Esa, amigos míos, es la fórmula de longitud de una curva plana, suave, ¿sí? Una curva plana suave. Que si quieren, digamos, reescribirlo o hacerle, digamos, otra notación, también podemos decir que es la integral de hasta b. Todo esto es lo mismo, solo estoy cambiando de notación y les recuerden que la derivada respecto a t también se puede escribir así. F, recuerden que f de t es x, ¿sí? X es igual a f de t. ¿Estamos de acuerdo? X es igual a f de t. O sea que f' de t es derivar x respecto a t. De x de t es derivar f respecto a t. Es la derivada de f respecto a t o es f' de t, ¿sí? Como quieran decirlo. Entonces, si quieren, digamos, volver a x, a términos de x y y, esto es la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t, porque g me da la variable y, o me da la componente en y, al cuadrado. Todo esto diferencial de t. Listo, muchachos. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo llegamos a este resultado? Acabamos de deducir la fórmula para la longitud de una curva plana. Si les dan una curva plana, pues una curva paramétrica que sea suave, importante, utilizamos la suavidad, entonces podemos calcular su longitud, su perímetro. ¿Y cómo? Con la integral. ¿Y por qué se puede hacer? Porque estamos aproximando vía segmentos. Metimos infinitos segmentos, calculamos sus longitudes, las sumamos y encontramos la longitud de la curva. ¿Estamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Se entendió?
Ok. Entonces, esta fórmula que vamos a encontrar, vamos a hacerle unos casos particulares, ¿sí? Vamos a hacer ciertos, digamos, casos que pueden ocurrir. Nosotros lo hicimos para una curva suave que estaba parametrizada como X está dada por F, Y está dada por G. Pero es bueno destacar unos casos interesantes. Entonces, dos casos especiales. Si la curva está dada como, si es una función, si la curva está dada como Y es igual a f de x, o sea, una función de toda la vida, con x en a, b, ¿cómo se comportará esa fórmula de longitud de arco? O sea, si dan una función de toda la vida, por ejemplo, no, la exponencial más o menos así, no, que la exponencial entre -1 y 3, calcule esta longitud de arco, calcule cuánto mide eso. Ah, pues tú dices, y es igual a e a la x, x está entre -1 y 3. Entonces, ¿qué habría que hacer? Nosotros ya sabemos que una función de la forma y igual a f de x se puede parametrizar sin ningún problema, ¿sí? Si y es igual a f de x con x en a, b, yo puedo decir, bueno, es que x es t, ¿sí? Observe. X es t. Voy a decir que y es f de x, o sea, f de t. Necesito que dependan de un parámetro. Y t se mueve en a, b. Listo. ¿Quién es dx de t? Dx de t, ¿quién es? Es derivar t respecto a t. Es 1. ¿Quién es dy de t? ¿Quién es de y de t, perdón? ¿Quién es dy de t? De y de t es derivar f respecto a t. ¿Sí? Es la derivada de f respecto a t o f' de t, como quieran. F' de t. Es la derivada. Yo puedo decir lo siguiente, de y de t es igual a de y de x, de regla de la cadena, de y de x por de x de t. Pero la derivada de x respecto a t es 1. Por regla de la cadena, esto es derivada de y respecto a x por derivada de x respecto a t. Pero la derivada de x respecto a t es 1, entonces esto es de y de x. ¿Sí? O una manera un poco intuitiva de decirlo es que derivar respecto a t, dado que t es igual a x, es lo mismo que derivar respecto a x. ¿Sí? Cambio la t por la x y listo. Pero el formalismo realmente es por la regla de la cadena, listo. Entonces, la derivada de x respecto a t es 1 y la derivada de y respecto a t es la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Y el diferencial de x, ¿quién será? Pues dado que x es igual a t, el diferencial de x es el diferencial de t. ¿Sí? Entonces tiene esta observación y tiene que el diferencial de x es exactamente el diferencial de t. Por esto que tienes aquí, si x es igual a t, el diferencial de x es el diferencial de t. Entonces, la longitud de arco, L, o la longitud de la curva, es, por definición, la integral desde a hasta b de la raíz de y de x, pues de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado diferencial de t, pero podemos cambiar eso para no tener que parametrizar, sino hacerlo directamente, reemplacemos aquí. Esto es la integral desde a hasta b. ¿Quién es de x de t? 1. 1 a la 2 da 1 más. ¿Quién es de y de t? De y de t nos dimos cuenta que era de y de x, cambiamos x por t. O realmente aplicamos regla de la cadena. Entonces de y de x al cuadrado. Y recuerden que esto está dentro de una raíz. Y el diferencial de t es exactamente el diferencial de x. O sea que cuando la curva me la dan como y igual a f de x, en vez de poderme meter parámetros, simplemente tengo que aplicar esto que está aquí. L igual a esto. Ya lo concluimos de manera general. Cuando me la dan y igual a f de x, solo tengo que hacer que la longitud es la integral de hasta b de 1 más la derivada de y respecto a x diferencial de x. ¿Entendimos ese cambio, chicos? Simplemente fue, ya no tengo que parametrizar. Si me la dan como una función y igual a f de x, es la integral de la raíz de 1 más la derivada de la función respecto a x
iterando respecto a x diferencial de x. Entonces ya no hay que parametrizar, sino integrar directamente. ¿Se entiende, chicos? Simplemente fue un pequeño uso de la regla de la cadena. El otro caso es que aquí me la dieron respecto a x. El otro caso interesante es que me hubieran dado una función respecto a y. ¿Sí? Cuando la curva está dada por x igual a g de y. Me dieron una curva de la forma x igual a g de y. Puede ser una función inversa. ¿No? Que yo sé cuál es la... Recuerden que la exponencial es la inversa del logaritmo. Entonces, si alguien quisiera decir, no, quiero calcular la exponencial, la longitud de aquí hasta aquí, pero no la voy a ver como exponencial, sino que la voy a ver como la inversa del logaritmo. Entonces, la estás viendo como en términos de x igual a g de y, y puedes también calcularlo sin problema. Entonces, ¿qué habría que hacer? Ah, bueno, es que haga las siguientes observaciones. Se puede parametrizar como simplemente x, usted sabe que es g de y. Pero entonces vamos a hacer un espacio aquí. Y, como y es la variable, y se convierte en el parámetro. Entonces y es t, x es g de t, y ¿dónde se mueve? ¿Dónde se mueve t? ¿Dónde se mueve y? Entonces t va a ser, o va a pertenecer al intervalo a, b. Donde está tu dominio, pues el dominio de la función. Digamos con y en a, b. Entonces, la longitud, ya sabemos que la definición es la integral desde a hasta b. Aún no hemos hecho unas cuentas aquí. ¿Quién es de x de t? La derivada respecto a t es derivar g respecto a t. Pero también podríamos decir que la derivada de x respecto a t, por regla de la cadena, es la derivada de x respecto a y por la derivada de y respecto a t. Pero la derivada de y respecto a t es 1, porque y es igual a t. Entonces esto es de la derivada de x respecto a y. La derivada de x respecto a... La derivada de y, perdón, respecto a t vale 1. La derivada de y respecto a t vale 1. ¿Y quién es el diferencial de y? Es el diferencial de t. Si y es igual a t, diferencial de y es igual a diferencial de t. Y ahora sí, la longitud vendría siendo la integral desde a hasta b. La definición dice que es la raíz de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado, raíz diferencial de la variable t. Entonces la longitud vendría siendo la integral desde a hasta b, ¿sí? ¿De qué? Reemplacemos esas derivadas que están ahí. De x de t es el de y de x, entonces es de x de y al cuadrado más, recuerden que eso está dentro de una raíz, y la derivada de y respecto a t vale 1, entonces más 1. Y el diferencial de y es el diferencial de t, entonces en vez de diferencial de t pongo diferencial de y. Y puedo utilizar esta que está acá. Si me la dan como x en términos de y, puedo simplemente aplicar esta longitud. No es necesario memorizar nada, podrían hacer la parametrización y llegar a este resultado, ¿sí? O la tienen en mente y la pueden utilizar. Es simplemente para evitar tener que parametrizar a cada rato. Si te dan la función ya en términos de y igual a f de x, simplemente recuerda que puedes utilizar esta fórmula para encontrar eh, la longitud de la curva. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, hasta el momento? Bueno, entonces acabamos de encontrar unos resultados interesantes. Es bueno hacer un par de ejemplos para ver qué tal estamos. ¿Sí? Entonces, esta teoría que parece un poco alejada a nosotros, no. Esto se puede hacer cálculos con esto, se puede hacer cuentas. Vamos a hacer unas cuentas para saber qué es lo que estamos haciendo. Nuestra numeración sería el ejemplo 6. Encuentre el perímetro o la longitud de arco de la curva x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado con r mayor que 0. Entonces, en principio, eso que está ahí no es ni una función de la forma y igual a f de x, ni es una curva paramétrica, ni nada por el estilo. Entonces, lo que hay que hacer es parametrizarla, ¿sí o no? Parametrizar.
Entonces vamos a decir que x es igual a coseno, porque nosotros sabemos que ese es el círculo de radio, la circunferencia de radio r. Entonces x va a ser igual a r coseno, y es r seno, y t se mueve entre 0 y 2pi. La imagen, la gráfica de la imagen de esta curva es básicamente la circunferencia de radio r cuadrado, igual que esos puntos que están allá, x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2. Entonces ya parametrizamos eso. Y como ya la parametrizamos, ya sabemos calcular su longitud. Simplemente de x, de t, la derivada respecto a t sería r por la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos r seno. La derivada de y respecto a t es r coseno. ¿Sí? Y entonces sabemos que la longitud sería la integral sobre mi dominio donde estoy parametrizando, o sea, la integral de 0 a 2pi de la raíz de la derivada de x respecto a t al cuadrado. Entonces sería menos r por el seno de t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado, r coseno de t al cuadrado diferencial de t. Todo eso dentro de una raíz, aquí está. O sea que la longitud sería la integral de 0 a 2pi de la raíz. Aquí me queda r cuadrado por seno cuadrado más r cuadrado por coseno cuadrado. O sea, me queda r cuadrado por 1. La raíz de r cuadrado es el valor absoluto de r, pero r es positivo, así que básicamente da r cuadrado por la integral de 0 a 2pi de 1 diferencial de t, y eso simplemente da 2pi. Entonces me queda 2pi por el radio. Ah, el perímetro, la longitud de la curva, una curva pues, de una circunferencia de radio r es 2pi por el radio. Uy, perdón, 2pi por el radio. Aquí me quedaba raíz del radio al cuadrado, que es el radio, o la absoluto del radio, que es r, porque r es positivo. ¿Sí? Entonces sale es r. Ahora sí, 2pi por r, ahora sí. Entonces el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Así sencillo. Lo que siempre nos han dicho, lo acabamos de demostrar. Si uno cortara eso y lo pusiera en línea recta y lo midiera con una regla, da 2pi multiplicado por el radio. Listo, muchachos, tenemos un gran resultado ahí. Efectivamente, la longitud de una circunferencia, o su perímetro, pues, es 2pi por el radio. Otro ejemplo. Encuentre la longitud del segmento de recta que une a 0,1 con 5,13. O sea, tenemos aquí 0,1 desde este punto y 5,13 también. O sea, 5 y 13 por acá, digamos que está por acá. Tenemos este. Trazamos esa porción de línea recta, ese segmento. Digamos que eso es un segmento, hombre. ¿Sí? Vamos a saber cuánto mide esa distancia. Nosotros ya realmente sabemos cómo hacerlo con la fórmula de distancia entre puntos, pero lo que vamos a ver es que efectivamente la integral que nosotros encontramos coincide. ¿Sí? ¿Sí? Que no estamos inventando cosas extrañas, no. Esto que acabamos de hacer debería también darnos un resultado exacto para esto. Entonces, primero hay que encontrar la manera de, digamos, de cómo se comporta ese pedazo de recta que está ahí, esa función, y simplemente punto pendiente. ¿Sí? La pendiente es 13 menos 1 sobre 5 menos 0, o sea, 13 quinceavos. Y por punto pendiente sabemos que la ecuación de la recta va a estar dada como y menos 1 es igual a, perdón, a 12 quinceavos acá. 12 quintos por x menos 0. Entonces, y tiene que ser
12 sobre 5x más 1. Y ya tengo y igual, y en términos de x. Y nosotros sabemos que no tengo que parametrizar, sino que, por tanto, nos interesa x en dónde. El x se está moviendo desde 0 hasta 5. Entonces, la longitud que estoy buscando es la integral desde 0 hasta 5 de la raíz de derivada de y respecto a x, porque voy a integrar respecto a x. Entonces, eso es simplemente 12 sobre 5 al cuadrado más la derivada de x respecto a x a más 1, porque otra vez estoy respecto a x, va a ser una variable de integración diferencial de x. Entonces, la integral de 0 a 5 de valor absoluto 12 sobre 5. Pues de 12 sobre 5. ¿Ve? Qué pena. Aquí resolvemos estas expresiones que tenemos, que me da 144 sobre 25 más 25 sobre 25. O sea que esto es la integral de 0 a 5 de la raíz de 169 sobre 25. O sea que esto es la integral de 0 a 5 de 13 sobre 5. Y esto me queda 13 sobre 5 por la longitud del intervalo que es 5. O sea, me queda 13. La integral que nosotros definimos, que nosotros encontramos, dice que este segmento mide 13. Vamos a ver si eso es verdad. Con la fórmula de distancia entre puntos, sabemos que la distancia de 0,1 a 5,13 es igual a la raíz de 13 menos 1 al cuadrado más 5 menos 0 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, la raíz de 144 más 25. O sea, la raíz de 169, o sea, 13. Efectivamente, la integral coincide con la fórmula de distancia entre puntos cuando la curva en cuestión es una línea recta. O sea que no nos inventamos nada extraño. Nuestra construcción es perfectamente válida. Coincide con lo que necesitábamos. ¿Sí? O sea que efectivamente sabemos cómo calcular la longitud de una curva plana, en particular de una recta. Listo, muchachos. ¿Se entendió? ¿Seguíamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Entonces, una última observación respecto a esto de la longitud de arco. Eh, ya vimos que simplemente me das la función y es solo plantear la integral y listo. ¿Sí? O sea, plantear, digamos, la integral no es mayor problema. El problema podría ser solucionarla, porque si se dan cuenta, repito, esto es una integral que involucra una raíz y no siempre son tan sencillas de resolver. Incluso con técnicas de integración podría llegar a ser complicado. Entonces, muchachos, la dificultad en encontrar esa longitud realmente es resolver la integral. En ocasiones puede llegar a ser imposible, digamos, de encontrar la antiderivada. O sea, utilizar el segundo tema fundamental sería encontrar la antiderivada y evaluar. Entonces, podríamos toparnos con una función que no tenga una integral elemental, como les había mencionado. Por ejemplo, esto de la raíz de 1 menos x a la 4, creo que era esta. Ya les dije que esto que está aquí no es que no sea integrable, esto es integrable, solamente que su integral no se puede escribir, su antiderivada, perdón, no se puede escribir como términos, en términos de funciones elementales, ¿sí? Su antiderivada, ¿cuál es? Pues digamos la integral de 0 a x, por ejemplo. Esa es su antiderivada, por el primer término fundamental. Pero no es que yo pueda decir, no, que esto es una suma de un logaritmo, de una exponencial, no, nada de eso. Entonces, evaluarlo es complicado. Uno tendría que hacerlo utilizando aproximaciones, utilizando las sumas de Riemann. Esto que está aquí, si me, creo que no me equivoco, sí, creo que no estoy mintiendo, esto que está aquí
se sale de tratar de encontrar la longitud de una elipse, ¿sí? Cuando tienen una elipse, este integral, o una integral de ese tipo, perdón, salen cuando uno intenta encontrar la longitud de una elipse. Entonces, no es que no podamos saber cuánto mide una elipse, no, simplemente que la medida exacta se nos escapa, puesto que no hay una antiderivada, digamos, elemental a la función en cuestión. Sí podemos aproximar muy bien esa longitud utilizando métodos computacionales, una computadora, pero decir no es que la antiderivada es esta y evalúen este menos este y me da, no, puede llegar a ser imposible, puesto que no existe una función elemental que me representa esa antiderivada. Sí es integrable, sí puedo saber más o menos cuánto vale, pero decir no, es que la antiderivada es esta y entonces este segundo tema fundamental, puede ser que eso no pase, ¿listo? Entonces la dificultad básicamente va a recaer en la solución de la integral. Es lo único difícil. La única dificultad puede ser la resolución de la integral. Simplemente eso. A modo de ejemplo, encuentra la longitud de la curva paramétrica, que en x vale e a la t, que en y vale t a la 3 y que t se mueve entre 0 y 1. Entonces, plantear la integral de la longitud no tiene problema, simplemente la integral de 0 a 1 de la raíz de la derivada respecto a t de e a la t es e a la t. Entonces, e a la t al cuadrado, más la derivada de y respecto a t te da 2t a la 2, perdón, 3t a la 2, esto al cuadrado, diferencial de t. O sea que la longitud es la integral de 0 a 1 de la raíz de e a la 2t más 9t a la 4. Y entonces, bueno, resuelva esta, ¿sí? Ya la cosa es, hay que resolver esta integral. Y ese va a ser precisamente el problema. Encontrar antiderivadas para utilizar el primer tema fundamental no es posible. O sea, la única manera es aproximar. O sea, aproximar este valor con sumas de Riemann. Toca aproximarla con sumas de Riemann. Sí, el valor exacto, nada. Toca aproximar. Listo. Eso puede llegar a pasar. El único problema en esto es, puede encontrarte con una que no tenga una antiderivada en términos de funciones elementales y entonces toca simplemente aproximar. Así de sencillo. Pero pues para eso existen las máquinas, ¿sí? Ya una máquina no es muy complicado ponerla que haga iteraciones para que me dé cada vez valores más aproximados. Falta de la clase de hoy definir o deducir mejor cuál es el diferencial de la longitud de arco y el área de una superficie de revolución. No me va a dar tiempo para darles lo del área de superficie de revolución. Entonces no sé si mejor dejo esta parte para la próxima clase y les doy esta parte del diferencial. La parte del diferencial, lo que sigue, que es el diferencial de longitud de arco, es para encontrar el área de una superficie de revolución. No quiero dejar como mucho eso para que no haya problemas la próxima vez. Entonces yo creo que mejor vamos a dejar por aquí, listo, muchachos. Es que lo que viene ya se conecta es con encontrar el área de un sólido de revolución. Entonces les voy a dar mejor la idea de lo que vamos a hacer y cortamos la clase por hoy, listo. El siguiente tema, lo que viene es que vamos a hacer girar una curva, ¿sí? Tenemos una curva y la vamos a hacer girar respecto a un eje, por ejemplo, el eje X. Entonces, si nosotros hacemos girar, se dan cuenta que este punto va a viajar a este punto, ¿sí? Y entonces, si consideramos nuevamente un delta aquí, un delta del arco, ¿sí? Un delta SI, entonces este también viaja. Así que esto es una especie de bandita que está girando. Esta banda que gira tiene un área.
¿sí? Es una bandita. Uno la va a poder, sí, la tenemos más o menos así. Bueno, qué mal dibujo. La tenemos así. ¿Sí? Más o menos es así. Podemos cortarla, lo que nos deja aproximadamente nos genera un rectángulo, ¿sí? Aproximadamente. Entonces el área de esta es aproximadamente el área de este rectángulo. O sea que a esto podemos encontrar esta área. Y que ese sólido de revolución que está ahí, que se genera, pues básicamente va a ser, ¿cuál va a ser su área? Pues encuentra esta longitud y súmala desde el intervalo, sobre el intervalo A, B. ¿Sí? Haces girar la curva, encuentras este que está aquí, esa área superficial, y sumas por todos tus puntos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? El área simplemente va a ser, como cuando hacemos volúmenes. Solamente que aquí te fijas en un pedacito del arco, que lo haces girar, ese pedacito de arco va a generar o va a barrer un área. Puedes calcular esa área porque se puede aproximar al área de una bandita, si al área de un rectángulo. Es como una especie sí, de banda, de un papel que enrollamos. Entonces, eso tiene un área. Y el área, digamos, de la superficie de revolución es sumar esas banditas. Integramos. Sumar es aproximado, sumas de Riemann. Metes más puntico, entonces integras. O sea, que al final se va a hacer como la integral desde aquí hasta acá de las áreas de estas banditas. ¿Sí? Pero miren que queda dependiendo de un delta de S, o sea que la integral va a estar dada en términos de integral de una cosa, que va a ser esta altura y, o un f de x si quieren, por diferencial de s, donde el diferencial de s es básicamente la variación del arco, ¿sí? De la curva. Entonces como tenemos x acá y diferencial de s acá, hay que cambiar este diferencial de s en términos de x, que entonces por eso es que tenemos que estudiar una pequeña parte que se llama el diferencial de arco. No es muy largo, pero pues hay que hacerlo para poder reemplazar esto en términos de una integral de f de x por, ahora sí, una cosa que dependa de x. ¿Listo? Entonces, el diferencial de arco es para poder pasar de variación en el arco, variación delta de s, a variación en x. Y poder entonces encontrar el área de una superficie de revolución. Y así, finalmente, sabríamos calcular el volumen de un sólido de revolución, también su área podríamos calcularla. Sabemos calcular la longitud de una curva plana. O sea, tenemos muchas aplicaciones de la integral. ¿Sí? Y cuando veamos interacción impropia, podríamos llegar a entonces a analizar la trompeta de Gabriel, que va a ser un sólido que tiene volumen finito, pero área infinita. ¿Sí, muchachos? Entonces, díganme, ¿hay alguna duda hasta aquí? O si no, podemos terminar la clase. Ya ustedes me dirán, díganme si hay alguna duda. Entonces, para la próxima clase. Diferencial de arco y área de una superficie de revolución. Eso. Me dicen que muy claro. Ok, Hernán, Carlomán. Listo, muchachos. Si no hay ninguna duda, pues espero que tengan un buen resto de tarde. Podemos dar por terminada la clase de hoy. La clase que viene empezamos con el diferencial de arco y el área de una superficie de revolución y pasamos a formas indeterminadas. Gracias a ustedes por su atención.